y como digo, había un ángel de arriba que nos decía, creo que no, y nos mandaba. Tal el caso como Exitosa, nos llegó justo en unos días que ya se iba a cerrar la ollita común, nos llegó con víveres por más de 2 meses que nos pudo mantener. Exitosa. Yo creo que la pandemia tuvo un impacto, guardando todas las distancias y haciendo todas las salvedades, de lo que fue Tarata en relación al tema del terrorismo. Cuando una tremenda bomba mató gente en Miraflores, finalmente se reaccionó y se comprendió la gravedad del fenómeno del terrorismo y lo que trágicamente habían estado viviendo millones de compatriotas al interior del país. Es decir, la violencia, la sangre y el miedo en el que mucha gente había vivido durante muchos años sin que en Lima fuéramos capaces de comprender esa realidad hasta que nos tocó vivirla. La pandemia obligó a todos, creo, con otros ojos, porque la pandemia reveló cuando se decía lávate las manos para protegerte del virus y resulta que había demasiada gente en Lima y en todo el Perú que no tenía agua en sus casas. O cuando se decía quédate en casa para protegerte del virus. ¿Y cómo comes si te quedas en casa? Si tú trabajas hoy para comer hoy o mañana. Y que si no trabajas un día no comes al día siguiente. Y esa es la cruda realidad de una cantidad inmensa de peruanos. Inmensa. Y donde de pronto descubrimos que nuestro sistema de salud se caía a pedazos. Y que no estábamos en capacidad de afrontar ni la pandemia ni una situación normal de atención sanitaria más elemental para nuestros ciudadanos. Donde la situación de la economía de muchísimos peruanos era sumamente precaria, cuando habíamos estado celebrando cómo el Perú salía de la pobreza, cuando en realidad se había salido de una manera muy precaria de la pobreza, de gente trabajando 16 horas al día o 14 horas al día para que su familia pueda comer, y que si se enfermaba 2 días, al tercer día pasaba de rascar la clase media otra vez a la pobreza porque no tenía ninguna capacidad de ahorro. Es decir, la pandemia nos enfrentó a la cruda realidad de la inmensa mayoría de peruanos y al error que se había estado cometiendo todos estos años de pensar que el crecimiento macroeconómico que se le celebraba el milagro peruano en realidad no había servido para cambiarle la vida a los ciudadanos. Porque con esos números de crecimiento económico y macroeconómico, el Perú debería tener un rostro totalmente distinto al que la pandemia reveló. Pero esta pandemia puso en evidencia no solo el resultado de años de ineficiencia y de corrupción en la gestión pública, sino puso en evidencia 2 rostros del Perú, el peor y el mejor. El peor, el de los miserables, porque no merecen otro calificativo, de los que aprovecharon la crisis sanitaria para robarnos, para seguir robándonos como habían hecho antes, porque en el Perú se ha robado por las mascarillas, se ha robado en los gastos de salud, se ha robado en todo. Y es una vergüenza que haya ocurrido esto y esta gente merece el mayor de los castigos, pero así como ese fue el peor rostro que reveló un sector de peruanos que traficaron con el oxígeno, en el otro lado se manifestó la solidaridad y la solidaridad extraordinaria que permitió que gente que perdió el empleo, que ya venía de una situación sumamente precaria, que perdió sus pequeños negocios, que no podía salir a trabajar y que por lo tanto no tenía que comer, se organizó para ayudarse entre ellos a resolver un problema tan elemental como el de comer cada día. Y nosotros nos sentimos orgullosos de haber ayudado a tender puentes, como hemos dicho, para que la gente que más lo necesitaba, primero para que cada día esta realidad se viera, porque cada día hemos mostrado esta realidad, pero en segundo lugar para no limitarnos a informar sobre la desgracia, sino para tratar de ayudar desde nuestra posición de medio de comunicación para servir de puente entre la gente que necesita ayuda y la que puede brindársela. Y hemos invitado por eso, para empezar el día de hoy, a Jenny Rojas, que es como un símbolo para nosotros, porque Jenny es presidenta de la Olla Común Ayuda Social, que fue la primera olla a la que Exitosa llegó.
Y está con nosotros también Emérita de la Cruz, que es presidenta de la olla Las Emprendedoras de la Quebrada de San Fernando, en San Juan del Lurigancho. Le doy la bienvenida a ambas y les agradezco por estar con nosotros esta mañana. Comencemos con Jenny, que nos cuente un poco el origen de la olla común y lo que se está viviendo y lo que se ha estado viviendo todos estos meses en el Perú, en ese Perú que mucha gente no quiere mirar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cuando la pandemia nos encerró a todos, muchos nos quedamos sin trabajo, en particular mío, mi esposo tenía un restaurante y al cerrarlo totalmente nos quedamos sin ningún ingreso. Yo soy dirigente de mi asentamiento humano, más de 400 familias que veía todos los días que no tenían que comer, veía las noticias en otros países, cómo se estaban organizando, como aquí en el Perú también. Empecé a buscar por todos lados ayudas, solicitudes, pidiendo donaciones y se pudo, gracias a Dios, conseguir gente. Como digo yo, la pandemia nos permitió que mostremos ese lado de la solidaridad, ese lado del desprendimiento de mucha gente y que nos pudo ayudar. En tantas gestiones que hicimos pudimos conseguir una donación del Banco Alimentos que nos donó pollos, que lo repartimos a todas las familias y al día siguiente cuando usted iba a mi asentamiento humano todo olía pollo frito, pollo al horno, porque al fin comían pollo después de 2 meses muchos vecinos. Y así abrimos una olla para ayudar. A un principio teníamos 220 desayunos, 220 menús para nuestros vecinos que cocinábamos. Hay días que ya queríamos cerrar porque ya no teníamos alimentos. Y como digo, había un ángel de arriba que nos decía, creo que no, y nos mandaba. Tal el caso como Exitosa, nos llegó justo en unos días que ya se iba a cerrar la ollita común, nos llegó con víveres por más de 2 meses que nos pudo mantener. Y día a día siempre hemos podido conseguir siempre alguien que nos apoye. A veces el gobierno nos dejó de lado, nos decía presupuestos que recién después de 2 años y medio están empezando a verse una luz de una entrega, pero sin embargo muchas familias dependen de estas ollas. Hasta hoy en día muchas mujeres diario van a cocinar temprano para que puedan tener un plato de comida o un ahorro, porque hoy en día no solamente tenemos que pagar la luz, el agua, sino el internet. Tienen que tener los niños ese celular o esa tablet para hacer sus tareas. Y todos esos son gastos y costos que muchas familias que necesitamos no la podemos cubrir. Pero tenemos que hacer 1000 maravillas. Como mujeres nos organizamos. Y como mujeres también hoy decimos que no solamente tenemos las manos extendidas para recibir ayuda, sino queremos recibir capacitación y conocimiento, porque estos grupos de mujeres que se han formado en muchas ollas comunes, nos podemos capacitar y podemos generar ingresos. Y Dios mediante, en el futuro podemos crear empresas para el desarrollo de nuestra propia población, de nuestros hijos y para mejorar al gobierno. Eso es lo que pedimos, que hoy nos dé la oportunidad de capacitarnos, de formarnos y crear un desarrollo, un puente de ingreso para nuestros hijos también. Emérita está con nosotros también. Ella, como ya hemos dicho, es presidenta de la olla Las Emprendedoras de la Quebrada de San Fernando, en San Juan del Lurigancho. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en San Juan del Lurigancho? O sea, ¿cómo surge la olla Las Emprendedoras? Claro, buenos días, señor Nicolás. La olla de las emprendedoras surge un día 15 de abril, a un mes casi de la pandemia ya. Como nosotros somos una agrupación de un pueblo chiquito ahí, entre todas nosotros conversando, decimos, no, la pandemia se alarga, ¿no? ¿Qué hacemos? Todos quedaron desempleados, otros pequeños negocios que tenían cerraron, todo pues no se encerrados, todo, no podíamos qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una reunión, decimos hay que formar una olla común. Pues para eso necesitamos un capital, ¿no? ¿Y qué hacemos? Una actividad de picarones para recaudar un fondo para empezar nuestra olla común. Pues hacemos entre varias, ayudándonos, prestándonos ollas, cocinas, hacemos esa actividad. Con ese fondo empezamos a cocinar algo para 150 personas al principio. Y así empezamos, pues, ¿no? Y así sucesivamente tocábamos puertas, algunos nos entendían, otros no. La parroquia fue también que nos apoyó con alimentos, algunas cosas, ¿no? Nos apoyaron.
Ahora, lo que es increíble es que se supone que habían recursos, o sea, tienes el Ministerio de Inclusión, ¿no es cierto?, con tremendo nombre, con presupuestos, y se supone que se habían asignado a los municipios presupuestos para atender estas necesidades, y sin embargo, estos no han llegado, ¿no? Nosotros, yo recuerdo, porque hemos seguido prácticamente cada día esta campaña, que nos decían en diciembre fue la última vez, o sea, hablando de los últimos meses, ¿no? Claro. ¿No? Porque no llegaba ayuda de las autoridades, ¿no? Ni apoyo. No teníamos. Casi en abril, casi a los finales del año ya creo que llegó, cuando hacemos unos papeleos, gestiones, presentamos, ¿no? Nos dieron, ¿no? Pero nos dan pues un poquito, como dice, la comida es todos los días. No es un día, 2 días, Ahora, es todos los días. Hay casos dramáticos, ¿no? Porque hay, o sea, que es una realidad que no se quiere ver, de que si no fuera por la olla común, la gente no come ese día. Y el problema es que la olla no le puede cubrir 3 comidas al día. No. Entonces, ¿cómo hace la gente? ¿Come una vez al día? ¿O reparte lo de la olla en 2? Eso es lo que exactamente, No. por ejemplo, con lo poco que nosotros hemos venido consiguiendo, la ayuda nos permite hacer un menú, una comida, ¿no?, normal. Pero hay vecinos que son 7 hijos, 8, y llevan solo 5 menús, y esos 5 lo tienen que dividir entre 8 para que les alcance, y en la cena a veces no les alcanza. Entonces, ahí nos falta aumentar la cantidad de raciones. Si no tenemos víveres, ¿cómo lo aumentamos? Le decimos a los vecinos. Entonces, eso es lo que ahorita, quizás ahorita si el gobierno nos va a dar la ayuda, va a permitir que mejoremos la cantidad de ración para nuestros beneficiarios. Porque muchos vecinos a veces nos dicen, señora, yo tengo 7 hijos, a 3 soles, con 21 soles, yo con 10 soles les hago almuerzo y cena, una lenteja, un arroz, y no van incluso a una olla porque no les alcanza. Esa es la realidad. Y muchas veces hay vecinos que se ofrecen a ayudar. Yo voy a ir a cocinar, pero para darles unos menús, caso social gratis, porque las ollas comunes no solo cobramos, también tenemos muchos casos sociales que le damos gratis porque sabemos que son personas que no pueden pagar. No pueden pagar, que no les alcanza 5 menús, le tenemos que dar 2 más porque son bastantes en su familia. Entonces, de esa manera nosotros estamos contribuyendo bastante también a esas familias que les puedan tener una forma de sobresalir, ¿no? Y puedan ahorrarse ahorita, porque no solamente la comida, estamos en las medicinas. Muchos nos enfermamos. Este clima ha hecho enfermar a muchos niños en la zona, menos acá nosotros yo vivo acá en Chorrillos, con los bronquios, con los pulmones, y se necesitan medicinas. Y a veces tú vas a la posta, te programan de acá una semana, de acá un mes la cita, y mientras tanto nuestros hijos necesitan la medicina al momento. Tenemos que ingeniárnoslas. Ahora, la situación en este momento, ¿cuál es para ustedes? Es decir, las ollas siguen funcionando, hay alguna gente que ha recuperado su empleo, pero yo creo que las ollas son una medida, ¿no?, de si la situación ha mejorado o no, y sigue habiendo demasiada gente que no puede resolver todavía el problema incluso de la alimentación cotidiana, ¿no? Hoy por hoy, pues, como dices, seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante con la olla, pues... diario luchamos, ¿no? Algunos siguen trabajando, regresaron a sus trabajos, otros como se fueron a su tierra, perdieron los trabajos, sus pequeños negocios que tenían cerraron y se fueron pues, a sus tierras, ¿no? Pero nosotros seguimos adelante también con el día a día, pero hoy por hoy que está bien caro Claro, ya ha habido con el alza de los precios, la cosa se ha puesto, y el alza de los combustibles. Demasiado. Ahora, hay un tema que quisiera terminar esta entrevista con ustedes, con este tema, el de los niños. Porque hay un tema muy crítico con los niños, ¿no? Es decir, si uno no les da en el momento oportuno la alimentación adecuada, eso ya no tiene cómo recuperarse en el futuro. Ya no, pues, ya no. ¿Cómo están enfrentando ustedes eso? Crecen eso. Tratando, nos están buscar charlas de capacitación. Bueno, ahorita nos dan de nutrición para aprender, porque también a veces tenemos que aprender qué es lo nutritivo para darles, reemplazando el pescado por el pollo. El pollo está muy caro. Hemos reemplazado pescados, darles menestras 3 veces a la semana para que puedan nutrirse. Pero ahí las verduras, las frutas en estos momentos para nosotros nos hace muy elevado el costo para conseguir. Compramos poco, a veces vamos a recuperar a los mercados verduras para poder, de lo que van a botar, lo recuperamos, lo limpiamos y podemos usarlo nosotros, porque dentro de ese
verdura que está malograda un poquito, existe otro porcentaje que está bueno y lo usamos para poder nutrir a nuestros niños. Nos las estamos ingeniando de una otra forma para que ellos puedan tener una mejor alimentación, pero no es suficiente. No es suficiente, falta muchísimo más para poder mejorar, porque como dijiste, señor Nicolás, la alimentación de un niño son las primeras edades, ¿no? Porque a un joven ya no lo vas a poder alimentar si has criado a un niño desnutrido, con deficiencia, con anémico, no va a rendir igual que un niño bien nutrido en una escuela. Y es por eso que a veces nuestra educación también no está en un alto nivel. Sí. Yo quiero agradecerle sinceramente, no solo por estar acá, por lo que hacen cotidianamente, por la lección que nos han dado a todos, de coraje, porque ustedes se han sobrepuesto a todo y no se han rendido a los momentos más adversos que un ser humano puede enfrentar. Es decir, gracias al coraje y a la voluntad de ustedes hay gente que sigue viva, y no estoy exagerando, porque ustedes han ayudado a que esta gente coma. Y que es una obligación que deberían asumirla otros, ¿no es cierto? A través no solo de los mecanismos de apoyo económico a los más vulnerables, ¿no? De los que se llenan de palabras quienes están en el gobierno, en los diferentes niveles de gobierno, sino además generando empleo, que es algo que finalmente está en el fondo del asunto, ¿no? O sea, las ollas comunes no serían necesarias si cada ciudadano y cada familia tuviera los ingresos que merece y debería tener, ¿no? Y eso es la gran tarea, creo, que tenemos que afrontar todos de aquí para adelante. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y por la lección de vida que nos han dado en estos meses con lo que han hecho. Muchas gracias. Muchísimas Te quiero gracias. dar las gracias.